Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl presenta Diálogos Humanos, una amena conversación con interesantes invitados que abordan temas sobre salud y bienestar de manera didáctica en el profundo mundo del vivir. Conducen el psicólogo Daniel Sánchez Berkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Amigas y amigos, ¿cómo están todas y todos ustedes? Muy buenos días. Estamos en Diálogos Humanos, un programa de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Chile. Hoy no está nuestro amigo Dieguito. Dieguito está de vacaciones, pero nos debe estar escuchando. Está de vacaciones porque trabaja harto el joven. Por supuesto, me acompaña, como siempre, nuestro querido amigo Francisco Saavedra, ahí en los controles. Y David Valenzuela, ¿no? ¿David? Bien, y David Valenzuela, nuestro otro gran, los hombres de radio de nuestra universidad. Y por supuesto, como cada martes en este horario, recordamos a nuestro extraordinario amigo Luis Felipe Buletich. Así me hacen así el David y el Felipe y el Francisco, como sí, al Luis Felipe. Luis Felipe era nuestro antiguo controlador y falleció lamentablemente en febrero, pero lo recordamos con amor y con cariño. Hoy tenemos un programa no frío, diría yo, hace mucho frío, al menos en Santiago. Ayer la máxima en Cochrane fue de menos 21,9 grados. Estamos como entrando en la B, ¿no? Pero cayó mucha agua y esa agua es importante que nos nutra los campos y las tierras, pero también nos evidencia siempre la desigualdad y eso es algo que necesariamente tenemos que abordar como país y como sociedad. Este es un programa de la Universidad Central de Chile que habla sobre ciencia, investigación, desarrollo, academia, etcétera, etcétera, etcétera. Abordamos otros temas también y hemos venido conversando desde el año pasado con autoridades, estamos pendientes ahora de traer estudiantes también. Queremos conversar con nuestros estudiantes que nos comenten lo humano de su proceso formativo. Sabemos todas y sabemos todos, al menos en la universidad, que la universidad debiese tener como institución social al menos 4, diría yo, grandes áreas, ¿no? La docencia, que es una de sus grandes tareas, la investigación, la gestión, la vinculación con el medio. Hoy hablamos incluso de transferencia, de cómo logramos hacer que todo esto que ocurre en las instituciones educativas sea también algo que se pueda transferir, más allá de verlo como vinculación con el medio, que tenga una transferencia específica sobre nuestra sociedad y nuestro mundo. Pero hay otro ámbito más de la universidad, por eso está nuestra invitada acá hoy día, que ha tomado la rienda no solo de las universidades, de todas las instituciones de educación a nivel mundial, diría yo, de las políticas públicas, de las políticas sociales, de los medios de comunicación, de los factores culturales, de la familia. Hoy, si no hablamos de género y diversidad, quedamos absolutamente fuera de cualquier tipo de análisis serio de la realidad. Pero bueno, estoy con Ángela Morales, la jefa de unidad de género y diversidad de nuestra universidad. Lo estoy leyendo porque el título es largo, ¿eh? Pero, Ángela, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar este mediodía contigo. Y bueno, y Diego, mandarle un saludo que debe estar descansando ahí. Descansando, además con los niños de vacaciones. Entonces tú sabes que eso es un poco... Bueno, es relativo el descanso. Exacto, es relativo. Mira, lo que parto diciendo es súper... es como... Te lo quiero plantear de la siguiente manera. Quiero hacerte algunas preguntas más que tengan más sentido para las personas que nos escuchan. No nos escucha solamente las personas de la universidad, sino que nos escucha cualquier persona que sintoniza el dial y que nos ve por streaming. A mí me ha tocado, y me tocó durante unos 5 años más o menos, colaborar con algunas fundaciones en la lucha de los derechos de los niños y niñas trans. Entonces es un tema en el que me metí cuando estábamos abriendo el discurso, con todo
con todo lo difícil que puede resultar y con todo lo doloroso, inclusive, para familias con infancias trans. Hablamos de niños, niñas de, no sé, 5 o 6 años. Me tocó a través del CESI también, el Centro de Educación Sexual Integral, formar profesores en diversidad. En toda la pandemia estuvimos tratando de abrir el diálogo con profesores escolares, rurales, en una cuestión que es súper compleja, El tema de la diversidad, me refiero. Pero, un poco para las personas que nos escuchan, ¿de qué hablamos cuando hablamos de género y diversidad? ¿Y cuál es el sentido que exista una unidad de género y diversidad dentro de una institución de educación superior como una universidad? Mira, el tema de género y diversidad es como transversal. Tú ya lo decías al inicio, no solo en las instituciones de educación superior, sino que es como en las políticas públicas, en los establecimientos de educación básica, y se instala también en el discurso de las familias hoy, poco a poco, ¿no? De manera no tan explícita, así como hablemos de género, sí, claro, hablemos de diversidad, ¿no? Sino que en discusiones como, mamá, mira, mi compañera, mi compañero ahora es compañera, o mira, a tal y cual le gusta un niño o una niña. De diferentes formas se va situando en el discurso. Y nos lleva a cuestionarnos, en el fondo, la estructura que nos han ido socializando desde muy tempranamente, estereotipos de género, roles de género de manera binaria. ¿Qué quiere decir binaria? Que solo comprendemos el mundo desde dos miradas, que en este caso es el hombre y la mujer, lo femenino, lo masculino, y desde ahí es que es interesante cómo a medida que va avanzando los movimientos feministas, por una parte, pero no hay que desconocer también, porque se habla siempre de la irrupción del movimiento feminista, porque es muy grande, somos muchas las mujeres en el mundo, pero también hay que reconocer y visibilizar también el movimiento de las comunidades LGTB, que también va a la par, digamos, o sea, surgen más tarde, de todas maneras, se visibilizan más tarde, pero ya en la época de los 70 van como a la par, no en el mismo desarrollo, pero van a la par moviéndose, ¿no? Y se van como coyunturalmente juntando en temas de movimientos sociales, de las organizaciones, etcétera. Desde ese minuto es que las políticas empiezan a tomar en consideración estos movimientos y poco a poco empiezan a situar el discurso. Ahora, empiezan a situarlo desde un discurso bien dominante, bien hegemónico, todavía siempre con una idea de una mujer blanca, burguesa, occidental. Higienizada, ¿no? Exactamente. O desde una comunidad LGTB también, así como viene estereotipada, así como el gay, la lesbiana, con ciertos márgenes, como que no habían otras diversidades también, etcétera. Y ya en la época de los 90 o más cercano a los 2000 incluso, uno puede ya ver la irrupción de los movimientos de LGTB con mayor fuerza, y también desde los movimientos decoloniales de Latinoamérica, con la mirada interseccional también. Interseccional se refiere que el género no es una categoría que por sí misma te devela en una posición de inferioridad o superioridad, sino que hay otras categorías también, como la raza, la clase social, etcétera. Entonces, desde ese minuto es que se empieza a cuestionar más allá y empezamos a hablar con mayor fuerza de las diversidades, y no solo de las diversidades sexogenéricas o sexoafectivas, sino que empezamos a hablar de las diversidades culturales, de la diversidad de mujeres, la diversidad de la comunidad LGTB, con su gran gama de, ya lo veía, de identidades de género, etcétera. Entonces, la importancia que tiene en estas instituciones que
hayan oficinas o existan oficinas de género y diversidad, es que permiten situar y conocer la realidad de esta diversidad de personas en el fondo dentro de una institución y poder acercar las políticas públicas, las leyes, las necesidades que tienen y situarlas en una realidad institucional que finalmente lo que hace es generar mayor oportunidad y caminar hacia la igualdad de condiciones, ¿no? Porque dentro de esto hay relaciones de poder, hay desigualdad, tú ya lo decías en el tema de las lluvias, por ejemplo, que nos muestra, estamos en un estado de desigualdad bastante grande y las instituciones de educación en general, no solo de superior, estamos en una situación de desigualdad entre las personas. En un modelo de mucha reproducción, ¿no? Exactamente. Sí, sabemos que hay al menos escuelas básicas y medias que forman trabajadores y escuelas básicas y medias que forman jefes o gerentes, ¿no? Exacto. Y eso induce evidentemente a que se vaya perpetuando este sistema desigual que fue el que desde donde lo podemos observar también generó un poco la mecha del 2019. Lo que llamaban la violencia estructural, ¿no? Que poca gente comprendía, pero que finalmente terminó como ahí, me parece, como que no logramos darle una vuelta importante, sí, ¿no? Estamos todavía pendientes con eso. Ahora, a mí me cuesta entender mucho, y esto es un rollo mío, absolutamente mío, me cuesta entender que se tenga que discutir de diversidad y de género. Me cuesta porque es un tema del que no se debiese hablar, se debiese discutir siempre, pero no debiésemos ponerlo en el tapete porque debiese ser tan normal como, qué sé yo, como un color, ¿no? Sí. La otra vez yo estaba haciendo clases hace un tiempo atrás con un psicólogo y les decía, me hablaban de la orientación sexual. Profesor, que los gays, las lesbianas, no sé qué, los pansexuales. Bien, decía yo, y como todo un discurso de los transgéneros, qué sé yo, y yo miraba a los chiquillos así como, ¿qué les está pasando, no? Entonces les digo que para la próxima prueba iban a poner su nombre en la evaluación, pero además iban a poner el tramo de renta que ganaba la familia. Y después de eso les ponía que íbamos a sacar una media de cuánto calzaban todos en la familia y me iban a poner el número que calzaban en la familia. Y los chiquillos me miraban así como sin entender nada, y yo les decía, porque me importa más saber cuánto calza usted que su orientación sexual. No debiese ser un tema, debiese ser lo menos importante en nuestra vida. Discutir de orientación, de diversidad, discutir de género, pero tenemos que hacerlo dada, nuestra tradición judeo-cristiana que nos tiene como donde estamos, ¿no? Ahora, esta discusión de género, hay una distinción entre género y diversidad, ¿no? Porque se llama unidad de género y diversidad. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esa distinción y no hablamos solamente de diversidad? Porque hay una tradición que entiende el género solo desde la concepción feminista de que géneros, primero que el género era solo binario, yo ya te lo decía. Entonces ahora inclusive uno podría decirse géneros con S, ya nos quedamos como obsoletos. Y la diversidad no solo alude a la diversidad sexogenérica, sino que hablamos de las diversidades en toda su en gama, sino que diversidad cultural, diversidad étnica. Entonces, cuando hablamos de diversidades, claro, hablamos de toda esa gama. Perfecto. De hecho, nuestro reglamento en la Universidad Central habla de actuación ante violencias de género y discriminaciones. Discriminaciones arbitrarias por razones de género, etcétera, porque no nos quedamos solo por razones de género dentro de la universidad. También vamos un poquito más allá, entendiendo esto que somos diversos, somos diferentes, estamos compuestos no solo por lo mismo que tú decías, que ¿por qué hablar solo de esto? Es porque volviendo un poco para atrás lo que tú decías, se me viene a la cabeza es que
también la mirada de la ciencia a propósito de la investigación siempre ha estado centrada en los cuerpos, una centrada biologicista desde ese punto de vista, siempre centrada en los cuerpos, qué es lo que pasa, tiene o no tiene genitales, está o no está con esto, y siempre centrada desde el cuerpo, qué pasa con las sexualidades, o sea, la identidad. Exactamente, entonces desde ahí se entiende por qué es tan relevante, porque como que la corporalidad nos definiera de alguna manera, cuando no debiese ser así. Inclusive si yo lo pienso, bueno, el famoso techo de cristal también es un tema que habla sobre esta masculinización de la academia, ¿no? Como que la investigación es principalmente de hombres, masculina. El techo de cristal es este fenómeno en el fondo que, bueno, las mujeres ya por ser mujer llegó hasta ahí, ¿no? ¿Cierto? Ni una posible... Tuvimos una mujer presidenta, hay que ser tranquilo, ya con eso dense por pagar 100 años, es como es el juego, ¿no? Claro. Pero si yo lo veo así, no lo entiendo, me cuesta entenderlo, me cuesta pensar que exista en un mundo como la universidad, que es, yo me acuerdo que Jacques Derrida decía, la universidad es el lugar donde todo debe ser cuestionado, la universidad sin condición. A mí eso me pegó un pencazo en la cabeza y como que, la universidad es la gran apertura. Pero en este espacio de apertura todavía hay discriminaciones, todavía miramos a estudiantes que no solamente hombres, mujeres o de cualquier otra realidad sexogenérica, sino que distintos estilos de aprendizaje, distintas maneras de ser, distintas maneras de relacionarse con su profesión, distintas maneras de socializarse, y que todavía estemos en el mundo, en la discusión bizantina respecto de cómo lo vamos a hacer. Sí. No sé, yo la otra vez le decía a los estudiantes, hago clases en terapia ocupacional, les decía, bueno, llega un usuario o usuaria o usuarie, y las chiquillas me decían, profesor, ¿eso usted lo dice de manera despectiva? No, digo, yo lo digo porque no quiero herir a nadie, porque es lo que corresponde, es como... Me explico, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay una unidad en la universidad, debiese estar en todas partes, donde estos temas podamos abrir el debate, ¿no? Me parece que la discusión que ha planteado el presidente Boric respecto al aborto y respecto a la eutanasia, más allá de las cuestiones valóricas o las cuestiones que podamos entender nosotros respecto de cada uno de estos temas, es una discusión que tenemos que tener. Debemos tener la discusión, tenemos que hablarlo. Es impresentable que algunos diputados se paren y se vayan, ¿no? Eso es como... es canibalesco, pues. Sí. Pero es algo que hay que discutir, lleguemos o no a un acuerdo, tengamos o no una decisión final. A mí me parece que respecto a la eutanasia tenemos que hablar todo, respecto al aborto me parece que quienes somos hombres heteronormados debiésemos restarnos un poco la discusión, creo yo, no nos corresponde tanto a nosotros, sino que a la usuaria en definitiva sí, pero es un tema que hay que discutir. Entonces, me parece también, y ahí quiero entrar por dos lados más. El primero es, ya que tenemos una unidad de género y una unidad de diversidad, lo primero es preguntarte cuáles son los tipos de discusiones, los tipos de peticiones, los tipos de demandas que hacen nuestras y nuestros estudiantes a esta unidad de género. ¿Cuál es el tema que nos rodea en esta unidad de género desde la universidad? Y de otra parte, yo me acuerdo el año 2018, creo que fue la revuelta feminista, no lo recuerdo muy bien, en que la universidad llegaron a unos acuerdos que a mí, uno me pareció extraordinario, que era que al menos en psicología, no sé cómo serán las otras carreras, en el título iba a decir psicólogos y hombres y psicólogas, y me pareció extraordinario. Yo le decía a los chiquillos, con eso ganaron un puntazo aquí. Sin embargo, después también decía que se exigía a los profesores y profesoras un lenguaje no sexista. Y yo le decía, chiquilla, está súper bien, pero yo no lo puedo exigir. Tengo que enseñarlo primero. Tengo que enseñarle a un académico y una académica en qué consiste esto, para posteriormente caminar como instituciones y una institución más abierta y tolerante. Entonces, de una parte, ¿cuáles son estos temas que surgen en esta unidad? Y dos, ¿cómo desde esta unidad podemos
colaborar con nuestras académicas y académicos hacia el tránsito de una pedagogía más sensible, más resistente, más resistente. Sí, mira, ¿qué cosa observamos nosotros desde la comunidad universitaria? Primero, son los temas de asesorías que llamamos nosotros, que son individuales. Son las personas que se acercan, tanto estudiantes como docentes también, cuando están en una dificultad, en una situación ya sea de violencia de género o de discriminación, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Dentro de la universidad. No temas de... No, también hay de afuera, Okay. acoso callejero, por ejemplo, Perfecto. pero son los menores. Okay. La mayoría son como de adentro, porque no todos esos casos llegan a denuncia formal dentro de la universidad. Hay mucha gente que tiene temor, Por supuesto. es un proceso natural, que se demore la denuncia, entonces hay un porcentaje importante de ese tipo de asesoría y de apoyo. Otro porcentaje importante son las iniciativas. Okay. Por ejemplo, queremos hacer un conversatorio, queremos hacer una feria, un mural, etcétera. Y nosotros apoyamos y gestionamos, ayudamos a gestionar ese tipo de iniciativas como de promoción de una sana convivencia, de relaciones más igualitarias, etcétera. Y otro tema importante es el tema de la salud sexual y reproductiva, que que las organizaciones estudiantiles que trabajan los temas de género y diversidad dentro de la universidad se han acercado a nosotros y hemos estado trabajando ese tema entre ambas las organizaciones estudiantiles con la unidad. Perfecto. Eso es como en temas de qué temas trabajamos con la comunidad, así como por demanda, por decirlo así. Sí. Y respecto a el tema de cuál es el foco con los docentes, tiene que ver cómo vamos a generar. Primero existe el proyecto INES de género Sí, dentro de la universidad, que es un proyecto que nace de la NID, o sea, que apoya financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que ya está en su última fase, y ese proyecto generó un plan de formación para docentes, precisamente con estrategias para el aula, y desde ese punto de vista, ese plan, nosotros con la Dirección de Desarrollo Académico de la Vicerrectoría, vamos a tomarlo y tratar de replicarlo. De hecho, ya está si no me equivoco, en una plataforma online para que se pueda reproducir entre todos los docentes. Y paralelo a eso tenemos un plan de formación de gestión docente en el aula de violencias de género, es decir, cómo trabajar el lenguaje no sexista, cómo trabajar si tenemos situaciones dentro del aula, cómo trabajar los ejemplos también, etcétera. Que eso ha empezado con mayor fuerza desde Coquimbo y pretendemos replicarlo en Santiago también, esa experiencia acá. ¿Y qué resultados hemos tenido desde Coquimbo al menos, o con esta innovación o este desafío, por decirlo así, de enseñarle a los profes? Sí, mira, en Coquimbo hemos tenido una muy buena recepción, se han ido incorporando muy buenos resultados respecto a la gestión en el aula, porque poco a poco, primero nos permite tener una cercanía como unidad con los profesores y profesoras. Porque ellos mismos se van dando cuenta, van pidiendo así como ejemplos, cómo podemos hacer esta labor, qué sé yo, ir innovando en algunos recursos pedagógicos, etcétera. Y segundo, permite reducir también los riesgos de que se disparen factores de violencia de género dentro del aula, porque se da mucho, sobre todo cuando hay parejas dentro de... que eso es muy natural que se den parejas dentro de las secciones de curso. Entonces, desde ese punto de vista hemos tenido bastante... un ejemplo de eso es que no hemos tenido hasta ahora ninguna denuncia formal en Coquimbo. Bien. Y eso es para un primer semestre sumamente positivo dentro de la gestión de lo que es la unidad de género en Coquimbo. La unidad, a mí me carga y lo encuentro súper
feo, ¿ah? Cuando tú hablas con alguien, quizás alguien esté mirando el celular, pero tengo la entrevista acá, por Sí, eso, no, por está eso bien. la estoy mirando, ¿ah? Sí. Después te voy a preguntar cómo llegaste acá, porque estuve leyendo, vienes como el mundo del marketing, ¿no? No tanto. Tuve un paréntesis en mi vida en el Una mundo. fer con el... Sí, ¿ya? exactamente. Pero en general no, estuve más que nada en el ámbito público. Y desde la sociología, Sí. si no me equivoco, y con una sarta de diplomados que son montones, ¿sí? Sí. Y me pareció haber encontrado, puede ser tu tesis de magíster, sobre escolares, ¿puede ser? Sí, es participación Epa. ciudadana en el mundo de la infancia y también en el de magíster hice el uso de celulares en mujeres Exactamente, como también. parte del cuerpo. Exactamente. Y ahora acabo de terminar otro magíster. Otro. Sí, porque debo decir que la educación desigual no te permite estudiar un doctorado si uno no tiene lucas o no accede a una beca. Así, entonces me salió más barato hacer otro magíster. ¿Pero te gustaría hacer un doctorado? Sí, por supuesto. Entonces hice otro magíster y acabo de terminar la tesis que es sobre el modelo de prevención e intervención acá en la universidad. Qué bien, qué bien. Y tesis por compendio, puede ser, ¿no? Un doctorado. Sí, también puede ser. Yo mi doctorado me lo pagué yo. Sí. Junté plata muchos años, y me lo pagué yo y no le debo las gracias a nadie, salvo a la mujer que se casó conmigo, que aguantó muchos años de que estáis con la cabeza en cualquier otra parte. Así. Cuando pensamos en violencia dentro de la institución educativa, cuando un estudiante se siente, a ver, es como, no porque yo diga o porque un profesor diga un estudiante está siendo discriminador, ¿cierto? A veces lo decimos inclusive para acortar nuestros ejemplos, basta que yo lo diga y lo declare al inicio, ¿no, chiquillos? Por favor, se entiende que no estamos hablando de género. Pero ¿cómo son nuestros estudiantes hoy día? Si vienen con estas propuestas, porque yo te escucho y escucho más iniciativa y prevención y tratamiento que atención a demandas o atención a problemas. Creo que hay mucha más como fecundidad en lo que están haciendo, que estar todo el día tapados de demandas hasta arriba. Como que los cabros parece que hoy día tienen más internalizado el tema de sus derechos. No sé, me suena así. Yo creo que el foco en toda institución que uno esté, y así lo comprendemos en varias otras universidades con las que compartimos experiencias, porque esto no pueden hacer las experiencias hay que compartirlas, Sí. porque las buenas y las malas, no hay para qué inventar la rueda, uno puede adaptar la rueda a lo que uno hace. Así es. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que siempre pensar desde como bien tú dices, desde lo propositivo, desde lo bueno que traen los estudiantes, las estudiantes, y no desde este paradigma punitivo, castigador o sancionador, ¿no? Sino que más bien desde un enfoque integral, que no es dejar de lado a las víctimas, y no es dejar de lado a la persona que ejerce violencia, pero no es poner el foco ahí. La apuesta es poner el foco en la prevención, en la promoción, de tal manera de generar una cultura en las instituciones y en especial en esta universidad, de tal manera que se promueva un sello institucional respecto a la igualdad de género, la pluralidad, la inclusión, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva se trabaja en varios niveles. Por ejemplo, el sello institucional que estamos trabajando con las carreras en el perfil de egreso. Ahora vamos a empezar a trabajar con las mallas curriculares, con perspectiva de género e inclusión y diversidades, etcétera. Entonces, es en distintos niveles que estamos trabajando para poder hacer efectivo esto. Yo no creo que solo sea un cambio estructural, sino que también tiene que ser en todos los niveles esto, porque es como un resfrío.
uno no puede atacar solo con remedios para la sintomatología, sino que tiene que tomar vitaminas, mejorar las condiciones, no sé, de alimentación, tomar el remedio, por supuesto, para la sintomatología, etcétera. O sea, tiene que ser integral para poder abordarlo. Y en estos síntomas, ¿cómo, me voy para otro lado igual, cómo enfrentamos desde este discurso o desde esta necesaria mirada democrática, por llamarlo de una manera breve, ¿no? Estas irrupciones autoritarias en otros países? Yo estoy viendo lo que está pasando en el Parlamento Europeo, estamos como preocupados, lo que está pasando en Argentina, porque la irrupción de estos modelos autoritaristas justamente ponen la distinción en mujer vaya a lavar, hombre vaya a trabajar. ¿Cómo enfrentamos desde esta diversidad, esta tendencia mundial a volver a la prehistoria? Sí, yo ahí se me sale un poco más lo académica. Bien, pues. Tiene que ver con la cultura patriarcal que tenemos a la base y con la mantención del poder hegemónico masculino. Desde ese punto de vista, lo que se está viendo y con los movimientos que van a la par, los movimientos siempre tienden a avanzar 5 pasos y retrocederlo, para decirlo bien así como el tango. Como sí, el tango. Igual que el tango. Entonces, desde ese punto de vista, lo que sucede es que los movimientos antiderechos en general, más allá de clasificarlos en una derecha o una izquierda, son movimientos antiderechos. Lo que están haciendo es, si uno se fija la composición de esos movimientos de derechos, están siendo liderados por hombres, hombres con determinadas características, y lo que, si uno no analiza desde el punto de vista de las teorías de género o sociología del género, etcétera, uno puede decir que están tratando de reproducir y de posicionarse y de buscar aliados para seguir posicionándose por sobre lo que es los cuerpos feminizados. Y todo lo que sea como vulnerable en realidad. Y buscan aliados desde diferentes frentes para esta reproducción de sus hegemonías. Exactamente. Sí. Y en ese sentido lo que hay que hacer, como bien dices tú, es meternos en los currículum, en los perfiles de egreso, los objetivos de aprendizaje, porque podemos ser una universidad que, reconociendo esta tendencia mundial, sigamos fieles a la idea de entender que yo no creo que la universidad sea para todos, yo difiero de eso. Yo creo que la universidad es para los que quieren estar en la universidad, ¿cierto? Y el que no quiere estar, no está nomás. A eso me refiero, que no es para todos, ¿sí? Pero para aquellos que quieren estar en una universidad o en una institución social como la universidad, entender que hay un camino que se abre de respeto, de igualdad y de... ¿sí? Ahora, es difícil, es muy difícil instalar temáticas relacionadas con género y diversidad en una sociedad que en general el discurso de género, el discurso de la igualdad, el discurso feminista, es un discurso, qué sé yo, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Ya saliste con tus cuestiones, sí. A eso me refiero, ¿no? Sí. Como ya empezaste con este uso violento del lenguaje, ¿cómo me voy a discutir esto? Y cuando aparece el discurso de que Dios así lo quiso, ya no tenemos nada que hablar, ¿cierto? Sí. O sea, amigo, usted con eso ya siga conversando solo, ¿no? Un poco como la canción de Jorge González, que es tan visionaria en ese tiempo. Es difícil hacerlo. Mi tema de interés son los académicos universitarios. Yo me dedico a investigar eso. Identidad, bienestar y curso de vida de los académicos universitarios. Y me llama la atención el cómo, y te lo había preguntado recién, el cómo transitamos con estos profesores y profesoras hacia una, ni siquiera academia moderna, hacia una academia justa, hacia una relación pedagógica, democrática, igualitaria, atendiendo a que nunca va a ser igualitaria porque no somos amigos de nuestros estudiantes, ¿no? Somos profesores o profesoras o académicos, muy cercanos, muy cariñosos, lo que quieras, pero
al final del día uno es el que pone la nota, ¿sí? Sí. Es así, ¿no? Sí. Pero esa relación pedagógica puede ser lo más humana posible dentro de un concierto de mutua aceptación de todas nuestras identidades y todos nuestros mundos internos. Pero es difícil pedirle. Yo tengo 54 años y probablemente yo me formé de otra manera y sigo un gallo bastante tolerante en mi vida y bastante abierto a muchas cosas. Pero eso es producto de mi propia biografía. No todos la han tenido. Entonces yo no puedo culpar a un otro de esa mirada que heredó de una familia o de como tú quieras llamarlo, ¿no? Cuando tú te pones a hablar estos temas con plena libertad, con muchas personas, tú misma puedes ver la cara de escozor que muchas personas ponen, ¿no? Sí. Porque les genera ruido interno. Pero el ruido interno que nos genera en un asado, en una comida, bien, ya. Pero el ruido interno que nos genera en la academia es algo que tenemos que intervenir automáticamente. Sí. Mira, en eso estaba pensando, nosotros tenemos planes preventivos en las carreras. Nosotros tenemos un sistema de alerta temprana, así se llama. Bien. Entonces, las carreras que nos saltan así como pequeñas lucecitas amarillas, actuamos con un plan de prevención que es obligatorio. Entonces, en ese plan de prevención obligatorio hay talleres para estudiantes específicamente, talleres para docentes, y talleres para funcionarios. Entonces, estos talleres para docentes van centrados específicamente en lo que tú dices. Es como a cuestionarnos, no a imponer una idea, porque imponiendo no... A ninguna parte. A ninguna parte. Entonces, pero son 2 talleres que están, primero, entregar un lenguaje común, comprendamos este lenguaje común, y segundo, cuestionémonos cómo estamos haciendo, cómo integramos, y busquemos nuestro propio estilo dentro de eso, porque tampoco es que mañana tengamos que estar todos haciendo la misma clase, con el mismo estilo, sí, o claro, con la misma mirada, no, porque al contrario, en cada universidad tiene su propio sello, cada profesor tiene su propio estilo, cada sección tiene su propio también mirada, pero sí podemos tener un lenguaje común. Desde esa mirada, entonces, es que estos 2 talleres proponen un piso mínimo dentro de lo que es la prevención. Es así como vamos construyendo. La idea es que esto, y vamos teniendo retroalimentaciones de los propios docentes para ir mejorando este sistema que estamos empezando, porque si bien este compromiso era, como bien tú decías al principio, 2018-2019, había que levantar todo un aparato primero institucional, había que levantar primero la política, responder a una ley que teníamos dentro de la universidad, o sea, para todas las universidades, no solo en esta, validarse dentro de la universidad, en fin, una serie de procesos y mecanismos en paralelo. Entonces recién ahora estamos en condiciones de enfocarnos a este nivel, digamos. Y como me fui para otro lado también ahora, pensando en la ley que tú dices, con esta nueva ley de violencia en el mundo del trabajo, tienen que dialogar ahí la unidad de género, ¿no? Absolutamente, y no solo con esa ley que es la ley Karin, sí, sino que también con la ley integral de violencia contra las mujeres, que acaba de promulgarse. Entonces ahí estamos en conversaciones también con la Superintendencia de Educación para ver también cómo se van a hacer compatible el compromiso universitario con todas estas leyes que van enfocados a lo mismo, es tener una vida libre de violencias, espacio seguro, fuera de discriminaciones, pero todas tienen un foco en común que tiene que ver con la prevención y con una atención integral a las víctimas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos una muy buena experiencia de la unidad de género que se puede replicar en el ámbito laboral y que se pueda replicar en otras áreas. ¿Cómo vamos en relación a la evolución de este proceso en otras latitudes, en otras culturas, en otras universidades en el mundo? ¿Estamos muy atrás? ¿Estamos bien? ¿Estamos...? No, mira, fíjate,
En Colombia acaban de sacar un escrito circular, no sé cómo le llaman allá, pero es como quien dice un oficio acá en Chile desde el Ministerio de Educación de ellos para que las universidades recién ahora sea obligatorio hacer el diagnóstico que nosotros hace 3 años era obligación aquí en Chile. En México obviamente va más adelantado desde un punto de vista que los diagnósticos hace muchos años ya se vienen haciendo. Sin embargo, no es obligatorio para las universidades a tomar medidas de prevención o de sanción. No hay una homologación o una acción homogénea respecto a cómo atender los casos de violencia o un modelo de prevención que tenga ciertos componentes básicos, ¿no? En España hay un piso con la ley integral ya que hace muchos años, hay un piso que es más homogéneo para las universidades, pero aún así no hay estudios recientes que puedan decir en este estado estamos o cómo ha ido avanzando después de tantos años de la ley integral, etcétera. Respecto a ello, nosotros estamos en un estado como verde, diría yo, porque si bien tenemos todo el mismo piso, todas las universidades, es tan incipiente que todavía no hay estudios de impacto para ver cómo eso ha ido evolucionando, ¿no? Y los cambios sociales son lentos. Muy lentos. Y quizás ni los vamos a ver nosotros, ¿cierto? ¿Se celebró o se celebra el mes del orgullo ahora? Estamos en el mes del orgullo. ¿Por qué junio? Porque el 28 de junio en Nueva York, en un bar de Stonewall, hubo una revuelta de las comunidades LGTB frente al hostigamiento que ya hace mucho rato venían teniendo de las policías, pero ese día en Stonewall hubo una revuelta tan fuerte que hubo detenidos, hubo violencia, entonces ese día quedó como el día del orgullo en particular, y al año siguiente, eso fue en 1969, en 1970, en marzo, se arma la primera convocatoria, no en marzo, en junio de 1970, se arma la primera convocatoria a la Marcha del Orgullo. Y de ahí se empieza a replicar y al final ha ido tomando tanta fuerza que ya no es un día, es el mes del orgullo. ¿Y el 28, el viernes? El 28. Y ahí me imagino fiesta y como debe ser, ¿no? Exactamente. Cuando pensamos en eso, la universidad hace algún comunicado, dice algo, dice este mes o este día para nosotros es importante, queremos invitarlos a que en sus casas discutan, no sé. Así es. Bueno, nosotros tenemos el mes del orgullo, empezamos a difundir información desde unos días antes del 1 de junio y la semana pasada tuvimos actividades como el izamiento de la bandera en los campus, tuvimos un conversatorio de derechos sexuales y reproductivos en la comunidad LGTB y tuvimos una feria de la diversidad con más de 14 stands y teníamos un mural presupuestado a hacer con estudiantes esta semana. Sin embargo, la semana pasada cuando vimos el tiempo había lluvia pronosticada, entonces lo suspendimos para la otra semana. Sí, claro, por supuesto. Para no tener problemas con la pintura, porque si no iba a quedar una pintura abstracta. Más abstracta de lo que pensamos. Exactamente. Oye, y el día 28 sacamos un comunicado que a la comunidad justamente en los términos que tú dices. ¿Todavía nos encontramos con personas, pregunto, que cuando levantamos la bandera, izamos la bandera, miran como ya están estos de nuevo? ¿O cada vez eso ya queda atrás? Mira, yo entré el 2022 acá a la universidad, en enero. Después de todas las revueltas. Sí. Bien. Y el primer año que hicimos el mes del orgullo, no izamos bandera, porque no estaba como se dice aquí en Chile, no estaba el horno para bollo, pero hicimos un ciclo de cine. Y pusimos las mejores películas y así como, y harta difusión. Llegaron 3 personas, 4 personas, así como ya. El equipo frustrado, ya bueno,
pero le pusimos todo el empeño, ñeque, ya. Como ya el otro año tiene que ser mejor. El año pasado hicimos la Feria de la Diversidad, convocamos editoriales de la diversidad, disidentes, etcétera, ya. Hicimos un conversatorio, fue gente, y lo hicimos acá en GHU y lo hicimos en BK2 y en BK1. Nuestras sedes. Nuestras sedes, justamente. Y fue gente, sí, fue gente, no masivo, pero fue gente. Más de 3 por lo menos. Claro, más de 3. Y quedamos satisfechos porque fue bonito, etcétera. Este año dijimos, tenemos que ponerle más energía, hacer con más convocatoria, promoción, qué sé yo. Se llenó. Mira qué bueno. Se llenó el conversatorio, se llenó la feria, o sea, duplicamos lo que habíamos tenido. Entonces, vamos mejorando. Es decir, estos temas, lo que quiero demostrar que en el tiempo no solo tiene que ver con una convicción del equipo o de la institución, sino que también tiene que ver con el trabajo, como tú dices, como de concientización. Y esto cada vez es menos. O sea, el año pasado, el izamiento de la bandera, habíamos 7 y el vicerrector. Este año habíamos como 30 y el vicerrector. De a poco. Exactamente. ¿Por qué? Mira la pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué una unidad y no una vicerrectoría? ¿Por qué una unidad y no una dirección de género y diversidad? Me pones en aprieto. Ya, ok, no te preocupes. No lo sé, la verdad. Fue una decisión que se tomó en el 2019, cuando se crea la unidad, y después yo sé que han existido proyectos, pero son decisiones que pasan por las autoridades de la universidad más que por uno. Perfecto, eso yo lo pienso en términos de cuán insertada estaría esta unidad en todo orden de políticas dentro de una universidad, ¿no? Mientras es una unidad, es como un departamento que está ahí, que revisa, tributa y aporta, pero estando más en la orgánica institucional, influye más en la toma de decisiones y puede un poco poner el punto sobre la I sobre ciertas cosas. Esperemos que lleguemos allá en algún futuro, ¿no? No hay por qué descartarlo. Sería como lo ideal. Exactamente. En otras universidades, por ejemplo, la USACH es pionera, tiene una vicerrectoría de calidad de vida, equidad de género, y no me acuerdo el apellido, pero es una vicerrectoría donde dentro de esa vicerrectoría tiene varias direcciones que tributan a este tema. Exactamente. ¿Cuál es el desafío, te diría yo, de esta unidad de género y diversidad, pero en especial lo que tú puedas haber observado tú y tu equipo en la Facultad de Medicina y Ciencia de la Salud, que es donde estamos nosotros? Yo creo que hay 2 desafíos bien grandes en la facultad, que tiene que ver primero con impregnar más en las carreras la mirada de la misión de sus estudiantes, de hacer una mirada de su quehacer disciplinar con esta mirada del género. O sea, no es lo mismo atender a un paciente con sus áreas disciplinares, qué sé yo, que mirar con el enfoque. O sea, no es lo mismo atender a cualquier persona que con la mirada trans, por ejemplo, sí, con las necesidades, o una persona en situación de discapacidad, por ejemplo. Sí. Yo creo que eso le falta ponerle más fuerza. Y segundo, tú ya lo decías, trabajar más de la mano con los docentes de la facultad para darle más herramientas, precisamente enfocado a eso que yo te decía que hay que fortalecer en nuestros estudiantes. ¿Y el desafío para nuestros estudiantes? Yo creo que tiene que ver con eso, que tiene que ser ida y vuelta, no solo nosotros entregar en eso, sino que yo tengo hartos estudiantes de psicología en el curso que yo doy, y ahí le ponen harta pasión en lo que hacemos y qué sé yo, pero aún así, de todos los estudiantes de psicología son un grupo reducido, muy entonces a lo mejor podrían ponerle más empeño para asistir a estos cursos que todavía son optativos. Invitarlos con más ganas. Exactamente. Tengo una última pregunta, que es una de las que a mí me importa muchísimo, ¿no? ¿Cuál es la... no sé si desafío es la palabra, pero cuál es nuestra exigencia en la investigación?
con enfoque de género. Sí. No solamente temas de género, ¿no? Sino que, yo te digo, yo investigo bienestar de los académicos, pero necesitamos también en este bienestar al menos introducir estos conceptos, que no pasa por cómo escribo, sino que pasa por lo que investigo, y lo que investigo pasa por la cosmovisión de mundo que tengo. Sí. Yo creo que hay dos grandes desafíos en la investigación en general. Primero, la data, que hay que construir data no solo hombre-mujer, sino que hay que incluir a la diversidad sexogenérica en esa data, que no hay, se invisibiliza porque se homogeniza, porque claro, la data disponible es binaria y es mucho más rápida de construir, sobre todo cuando uno trabaja con la planta académica. Todas las IES informan en hombre y mujer, y no sabemos qué pasa con la diversidad en la planta académica. No sabemos cuál es el grado de violencia que hay en la planta académica, no sabemos cuál es si hay brechas en mujeres, que se forma la pipa, que tenemos mientras más grado académico, menos mujeres hay en el desarrollo académico. ¿Qué pasa con la diversidad sexual? Tenemos diversidad sexual en los más grandes, entonces ese tipo yo creo que ese es uno de los mayores desafíos que pasa con la data, ¿ya? Y el otro es lo que investigas, precisamente ponerle esa mirada interseccional, más que de género, tiene que ver con la mirada interseccional, de situar. Cuando hablamos de interseccionalidad es cuando abandonamos un poco, tal vez estoy equivocado, la famosa sororidad, ¿no? La sororidad, que tiene que ver con este acompañamiento, porque va mucho más allá de lo netamente genérico y sexual, ¿no? Sino que tiene que ver con factores culturales, económicos, políticos, territoriales. Es como una real solidaridad y acompañamiento en todo sentido, más que la mera discriminación de género o sexual. Creo que va por ahí. Mira, queremos escuchar la canción que tú nos tienes. Nos va a quedar pendiente toda tu historia de cómo llegaste acá, pero creo que hemos abordado lo esencial. Estoy hoy día con Ángela Morales, la encargada, directora. Jefa de la Unidad de Género y Diversidad de nuestra universidad. La discusión de género y diversidad es interminable y siempre habrá un minuto para seguir discutiéndola. Por lo pronto, tú tienes un programa acá en la universidad los viernes. Sí, Género en Disputa. Género en Disputa, ¿los viernes a qué hora? A las 11 de la mañana. Ok. Estamos junto a Verónica Neigman, la encargada de prevención e intervención de la unidad. Nos acompaña la pasante de periodismo, Milleray Valdebenito, y tenemos siempre invitadas a Género en Disputa, nuestro programa donde tensionamos los roles y estereotipos de género desde diferentes disciplinas. Hasta que no nos volvamos a ver en ese programa, invito a las personas a que escuchen tu programa Género en Disputa los viernes a las 11. Te quiero agradecer tu visita, por supuesto, Ángela. Cuando yo te invité, dijiste así como, no hay nada que me encante más que conversar, vamos al toque, estamos ahí, vamos a morir. Y espero que abramos un debate muy interesante. Y tú nos dejaste dos canciones, yo escogí una, la segunda que me enviaste. Sí. Entonces quiero pedirte que la presentes para que nos vayamos con esa canción. Primero agradecerte, lo pasé muy bien, muchas gracias, y siempre es un agrado poder poner estos temas sobre la mesa, ¿no? Y ahora las invito a escuchar Residente.